Hola, buenos días a todas, a todos. Bienvenidos al segundo día, a la segunda jornada, segunda y última de estas novenas jornadas de investigación histórica, Villa de Tegueste, antiguas Prebendado Pacheco. La primera mesa del día va a ser una mesa como todas durante estos días, una mesa muy interesante. Y la primera ponencia, el primer comunicante del día es, de hecho, una de las piedras angulares de estas jornadas de investigación, Juan Elesmí de León Santana. Él es doctorando en el programa de doctorado Europa, América y el Mundo en la Edad Moderna de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, graduado en Geografía e Historia por la UNED también, y máster en Métodos y Técnicas Avanzadas en Investigación Histórica de la UNED en la especialidad de Historia Moderna. Nos va a hablar del valor de la firma, la identificación de Pedro Álvarez de Tegueste en la documentación notarial. Cuando quieras, Elmi, tienes 20 minutos. Vale, muchas gracias. Bueno, agradecer, entre comillas, a la organización. No, hombre, a todo lo que es la institución, el ayuntamiento, recuperar esta jornada después de estos años. Y nada, comenzamos que vamos a cumplir los horarios. Bueno, en principio la idea dentro del desarrollo del programa de doctorado y de la propia tesis, nos encontramos con el problema de identificar a las personas, en este caso los portugueses, que es la idea de inicio, identificar a las personas a través de la documentación notarial. En el caso que tenemos muchos nombres comunes, la homonimia se convierte en un problema. Y en muchos casos no se firma, pero en los casos que se firma sí nos permite reconocer a las personas a través de su rúbrica y su testimonio escrito. Entonces, en principio, la idea viene a través de los protocolos notariales de Santa Cruz de Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. Estamos identificando los personajes que viven en esta época, especialmente los portugueses y sus relaciones en la propia sociedad. En la ponencia de hoy nos vamos a centrar en la figura de un personaje importante, a mi entender, de la historia local, que es Pedro Álvarez de Tegueste, como parece, que le da nombre a uno de los barrios, al barrio más alto, de este valle, del Valle de Este el Viejo, en la parte superior. Pedro Álvarez lo conocemos en la documentación, se ha escrito bastante sobre él, pero en lo que sería esta búsqueda documental nos consta los primeros documentos en 1516 y nos consta que fallece entre noviembre de 1529 y 1530. En 1539 otorga un documento, el último que tenemos datado hasta ahora, y ya en febrero de 1530 se habla de que ha fallecido porque su hijo, en este documento lo vemos, Juan Sánchez Atienda, vecino de Tenerife, se obliga a pagar a Juan López, tutor y curador de la persona y bienes de Juan Álvarez, hijo de Pedro Álvarez de Tegueste. Con lo cual, si tiene tutor y curador, pues lógicamente ya su padre ha fallecido. Más adelante, el mes siguiente, ya Isabel de Torres, su viuda, que lo dice el documento, mujer que fue de Pedro Álvarez de Tegueste, difunto, y que deja ya gloria por mí, y como tutor recuerda a sus hijos, es el nombre de los 5 hijos, Luis, Pedro, María, Juan y Mateo, da tributo unas tierras a Alonso González en este caso. Con lo cual hemos constatado ya que ha fallecido en este momento. Pero bueno, a lo que nos interesa es la firma, que es la que tenemos aquí de fondo, la firma de este personaje para identificarlo con otros Pedro Álvarez que hay en el mismo territorio de Tegueste o en el entorno cercano como es la laguna. Para ello nos podemos basar un poquito en lo que dice Orde y Hilton sobre la identificación de la escritura, que en este caso viene a hablar de que no varía excesivamente a lo largo del tiempo. Lo primero que hicimos fue hacer un barrido con los protocolos, algunos protocolos publicados hasta ahora, para ver cuántos Pedro Álvarez se citan. Tenemos en 1514 con Hernán González, el trabajo que hizo Juan Manuel Bello León, Pedro Álvarez Morgante Ganana, Pedro Álvarez yerno de Luis Álvarez, Pedro Álvarez de nuevo yerno de Luis Álvarez, con Alonso Gutiérrez en los protocolos de Manuel Lobo, Pedro Álvarez yerno Juan de Torres, que este es el personaje que nos interesa, Pedro Álvarez trabajador estante, otro Pedro Álvarez Almocreve estante, otra vez Pedro Álvarez estante, es decir, tenemos una serie de personajes, aquí el nuevo Pedro Álvarez Suegro Esteban de Morera o Pedro Álvarez Vecino del Valle de Tegueste. Este es uno de los casos que nos va a volver locos en la búsqueda. Es decir, tenemos a 2 Pedro Álvarez, vecinos del Valle de Tegueste, coetáneos. Pero bueno, con los protocolos justinianos hicimos lo mismo, nos siguen apareciendo varios Pedro Álvarez.
Ahora yendo a los protocolos originales, los protocolos sin publicar, de Bernardo Justiniano, en este caso no sin publicar, los publicados de Galván Alonso, y fuimos a ver los originales. Y vemos lo que es el documento, y en este caso, por ejemplo, Pedro Álvarez, vecino de Tegueste, yerno Juan de Torres, que es el personaje que nos ocupa, y vemos su firma en la parte inferior. Tenemos aquí destacadito lo que sería su firma. Este documento es de 1526. Vemos un nuevo documento, 1527, del mismo escribano, que parece de la misma persona. Esta siguiente exactamente igual, el mismo año, pero después tenemos Pedro Álvarez Portugués Sillero, vecino de Tenerife, de Diego Camacho Tundidor. Bueno, vemos la firma, que lógicamente no es igual, ni tiene cierto parecido siquiera. Y luego tenemos los casos de Pedro Álvarez, vecino de Tegueste, yerno Luis Álvarez, vecino de Tenerife en Tegueste, y no firma. Pone que lo que hemos destacado, dijo que porque no sabía firmar, a su ruego lo firmó uno de los testigos. Entonces tenemos ya que sabemos que los Pedro Álvarez de Tegueste, uno firma y el otro no, lo cual nos puede permitir en los documentos la identificación en este caso, por lo menos estos dos casos. Y esto es Pedro Álvarez Labrador, vecino de Tenerife, de Berro y Mora. Este puede ser el Pedro Álvarez, yerno Luis Álvarez, o puede ser otro, pero en principio tenemos esa parte. Yendo ya a los protocolos que no están editados, hemos hecho un recorrido en la misma línea de trabajo que estamos haciendo con la localización de los portugueses. Hemos también trabajado sobre este personaje y pues nada, lo que señalo aquí son un par de ellos. Empezamos en 513 a hacer esta búsqueda y vemos un Pedro Álvarez que tiene la firma, que es una firma que tiene cierta similitud pero no la misma, en 1513. Luego otro Pedro Álvarez, vecino de Tenerife, Sobliego Federico Mateo, que tiene una firma también similar, pero tampoco es la que están buscando, 1513, 1515. Se repite la misma firma que vimos anteriormente. Aquí es un documento en el que pensamos que es el primer documento que podemos reconocer a Pedro Álvarez, pero no lo otorga él, sino él recibe unas tierras. Entonces está la carta, el documento de venta de Sebastián Hernández, y le vende las tierras en el término Tegueste junto a sus propias tierras. Y entra con las tierras Juan de Almanza y con el dicho Pedro Álvarez, por 9.000 maravedíes. 10. En 1516. Este es el documento que en principio entendemos que es el primero que nos da fe de que ya está en el territorio. Luego tenemos en ese mismo año otro documento en el cual habla de un Pedro Álvarez, estante en Tenerife, que solía para Francisco de Lara. La firma es la que hemos identificado, con lo cual ahora mismo el documento lo cita como estante. Es una cuestión también que es otro debate que podríamos abrir, la cuestión de ser vecino, ser estante, o cómo lo interpreta el escribano en cada momento, porque nos puede generar dudas en muchos casos. Año siguiente, un documento de Pedro Álvarez Portugués, vecino de Tenerife, que entra soldado con Rafael Fonte. Es una firma similar que vimos anterior, pero no de este Pedro Álvarez, sino de otro. Seguimos, porque son bastantes documentos. En 1517 tenemos otro documento del que creemos que es Pedro Álvarez, un mancomún en 1517, otra obligación el 18, otro documento, en este caso un mancomún que otorga con Nuño Núñez en 1518, un vecino de Tenerife, Pedro Álvarez, vecino de Tenerife, marido de Isabel de Torres y a Juan de Torres. Este documento ya nos identifica perfectamente al personaje y la firma coincide también con la que hablábamos anteriormente, que hemos identificado, y da un poder a un portugués para unos trámites que pueden tener en ese lugar. Aquí está, es otra, un partido medio de Pedro Álvarez, vecino de Tenerife, en el Valle de Tegueste, que igualmente, porque los susodichos y lo que no sabían firmar, a su luego lo firmó por ellos, con lo cual este es el otro. Esta es la dinámica que vamos encontrando con las distintas escrituras. Esto es 1523 tenemos un nuevo documento que parece que también es de Pedro Álvarez. En este caso, el mismo año, también compra un tributo a los vecinos. Aquí le traspasa otro tributo, justamente el suegro de los anteriores. De nuevo tenemos a Pedro Álvarez, que es con obligación a un mercader en 1524. En 1524 también dan a renta él, junto con otro vecino, una huerta que tiene en el Valle Tegueste. Aquí tenemos otro Pedro Álvarez portugués, que es estante, y en este caso no firma, porque a su rogo lo firmó Hernán González, el futuro escribano también. Vamos viendo esta dinámica de estas personas que van identificando de alguna manera y cuando no firman, podemos entender, no tiene por qué ser siempre que sea el caso que no sabe firmar, sino que el escribano de repente lo puso así, pero bueno, tenemos que también filtrar un poquito la parte de la importancia del escribano en la documentación, pero bueno, eso va por otro lado también. Luego, en este documento tenemos un Pedro Álvarez Serrador, vecino de Tenerife, que una firma que también difiere de la que hemos seguido. Aquí sí volvemos a encontrar la misma, en 1524.
esta es una firma que podremos dudar, esto sí tiene cierta duda, pero bueno, creemos que también es de 1525, otro poder que se otorga como testigo en la apertura de un testamento de un portugués, de un mercader portugués, Diego Gil, en 1525 también. En 1526, Pedro Álvarez Vecino Tegueste, que es en esta isla Tenerife, se obliga a pagar a Francisco Díaz, o el mismo mercader de antes, por la compra de un esclavo. Está la firma un poquito estropeada lo que es el documento. Aquí también tenemos un partido a medias que otorga, un censo que le da López Fernández a otro vecino. Aquí tenemos a Pedro Álvarez de Tegueste, lo llaman así también, y que no sabía firmar. Es decir, tenemos paralelamente los mismos años, 25-26, a estos dos personajes viviendo en el mismo territorio, en un lugar en el cual podría haber 15 vecinos como mucho en ese momento. Aquí tenemos la obligación de Pedro Álvarez el Viejo, vecino de Tegueste, con Pedro Cortés, no sabía firmar, con lo cual lo descartamos por este caso. Pedro Álvarez de Tegueste, vecino de esta isla, aquí les destaco también, y lo firmó de su nombre, ¿no? Se dirá lo que es el recuadro superior, y debajo la firma que está bastante roto el documento de 1526. Aquí firma como testigo, como marido de su mujer, por la herencia de su suegro, de unas tierras, de una compañía que habían hecho en el ámbito de Portugal, con otros dos compañeros. Aquí tenemos otra vez a obligación de Pedro Álvarez, yerno de Luis Álvarez, Salvador, vecino de Tegueste. Vuelve a no firmar. Y lo hemos descartado de esta manera. Tenemos este documento y hasta el 28, 29, una carta de otro que otorgan Juan otro vecino. Entendemos que como albacea testamentario de alguien que tenía vinculación con la chica que la dote. Aquí ya tenemos otro documento de un mancomún que otorga en 1529, 19 de abril, y el último documento que tenemos localizado de Pedro Álvarez hasta ahora. Pedro de Tegueste como principal deudor y Diego de Vargas como fiador, vecino de Tegueste, se obliga a pagar a Nicolás Álvarez el Mozo por 140 borregas de año arriba por 3 años de un arrendamiento y pago. Bueno, de todo lo que hemos visto lo podemos resumir de esta manera. Aquí tenemos las firmas que hemos ido viendo los documentos recortaditas y con el documento en sí. En la parte superior o en la parte media, el primer documento que se vería la firma, en 1513, 1513 y 1515 tenemos estas firmas que identificamos diferentes a la que sería, que ponemos debajo de Pedro Álvarez en 1516, que es la primera firma que tendríamos de él. Entonces vemos el trazo que tiene las dos, la primera y la tercera serían exactamente iguales, mientras que la del medio es diferente también, pero no es igual, ni mucho menos a la que está en la parte inferior, que sería de Pedro Álvarez, la que tenemos identificado. Más adelante vemos de nuevo las firmas de Pedro Álvarez en los dos ámbitos. Tenemos a Pedro Álvarez que las dos primeras de la parte superior podemos entender que son la misma, son muy, muy similares. La tercera, que tenemos duda, en principio no es igual, aunque tenga unos trazos similares. Mientras que hemos puesto la de Pedro Álvarez de Tegueste, el yerno Juan de Torres, María Isabel de Torres en la parte inferior, para compararlas, para ver la diferenciación en los mismos años. Perdón. Y luego hemos hecho un resumen de lo que serían esas firmas por año para ver esa pequeña evolución. No soy un especialista en esto, ni mucho menos, pero bueno, a simple vista podemos ver una cierta evolución en la rúbrica que hace en el lado final de la firma, que va evolucionando a una cosa menos evolucionada y menos trabajada, con esa S, estas dos S finales debajo. Y en los años últimos, el 28-29, un deterioro quizás de la firma, que podría deberse a una enfermedad, puede verse a que sea más, no sabemos la edad que tiene este hombre en ningún momento, pero sí se ve esa cierta evolución. El 16, 17, 18 tiene unas características muy comunes. En el 22, aquí faltaría 19, 20, 21, no hemos conseguido ninguna firma de este hombre. En el 22 tiene cierto cambio y ya después empieza el 23, 24, 25 a repetir esas S finales que en la parte ya del 29 se ven más desdibujadas. Pero bueno, creo que todos compartimos que parece que es la misma persona a lo largo del tiempo la que va firmando de esta manera. Y podemos tener estos 14 años en los cuales está vivo y está en el territorio. Sabemos que luego para este documento viene a complicar un poquito más lo que sería la circunstancia, es que tenemos un testamento de Pedro Jiménez, estante en Tenerife, vecino de Tavira, en Portugal, hijo de Pedro Álvarez, difunto, vecino que fue de esta isla Tenerife y de Catalina Jiménez, marido de Leonor de Baez, sus hijos Pedro y Juan. Pues este hombre también era vecino de Tegueste, su padre. Este no tenemos ni idea quién es, si no es ninguno de todos los que hemos visto hasta ahora. Y por el testamento de 1557 de él, su padre tuvo que estar en el valle, pues
20 años tranquilamente antes, pero bueno, es más anécdota que otra cosa. Esto sería desarrollo del árbol de Pedro, lo que sería Pedro Álvarez, que aquí lo tenemos identificado, lo que sería la parte del campo fútbol hacia arriba, es lo que actualmente se llama Pedro Álvarez, y que las tierras de Pedro Álvarez las ubicaríamos en todo el valle, en el recorrido que se puede ver actualmente entre todo lo que son las montañas de Lomo Los Riberos hasta la Estercolada, toda la zona alta, y luego hasta las canteras, bajando hacia la encrucijada de nuevo. Propiedades de él realmente cuando las podemos reconocer bien es en la documentación ya de sus nietos, cuando hacen los repartos, y es una gran propiedad y los nietos son uno de los dos líneas de herederos que hay. Bueno, como conclusiones podemos hablar que la presencia en muchos casos de la homonimia, los personajes que comportan nombre y apellido, nos genera un gran problema. En este caso, en el caso de los portugueses, la repetición de nombres como Alfonso Llanes o Juan Llanes es exagerada. Hay una gran cantidad de casos en los cuales también tenemos en la Tasmilla de Tegueste en 1552 a don Juan Llanes y a don Gonzalo Pérez. Portugueses todos en ese caso, pero con la dificultad de que ninguno de los cuatro firma. Es más difícil todavía, que este caso tiene alguna ventaja. Contratamos, como decíamos antes, a dos personas denominadas Pedro Álvarez de Tegueste en la documentación en la década de los años 20 del siglo XVI en este lugar y este espacio. También está claro que pocas personas saben escribir y firmar documentos. Podemos estar hablando que entre un 10 y un 15% de los otorgantes firman, lo cual, como elemento de búsqueda, en este caso nos favorece el hecho de que esta persona sepa firmar. Y la firma es un elemento fundamental para reconocer los personajes que saben escribir y comparten nombre y apellido, o a cualquiera, aunque no compartan un apellido, pero es un elemento que no suele mutar, es muy raro. Hay un caso que sí es muy peculiar, que es el de Juan de Fiesco, Juan de Anfoz, el doctor Nizardo, que aparece en la documentación, que sí cambia la firma, de hecho firma como doctor Nizardo, como Juan de Anfoz o como Juan Fiesco a lo largo del tiempo. El hombre estimó que su cambio, y no tiene mucho problema. Es el único caso que conozco que hay una mutación tan llamativa. Y el caso que nos ocupa, esta firma no tiene diferencia sustancial a lo largo de todos los años que hemos analizado. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eresmí. Bueno, decir que como hicimos ayer, vamos a dejar el turno de preguntas para el final de cada mesa, para facilitar también el debate, el intercambio de ideas. Con lo cual, pues bueno, pasamos al siguiente comunicante. Invitamos a Jesús Emiliano Rodríguez Calleja. Vamos a darle un momentito a Eresmí. No te preocupes, no hay prisa, hombre. Está poniendo Grecia, ya estamos adelantando Grecia. Jesús Emiliano Rodríguez Calleja no es la primera vez que tenemos el gusto de tenerlo entre nosotros en las jornadas de Tegueste. Ha estado ya en varias ediciones y siempre es un placer tenerlo aquí. Él es doctor en Historia Moderna y Demografía Histórica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su actividad investigadora se centra fundamentalmente en documentación protocolaria y parroquial de los siglos XVI y XVII. Y bueno, ha recibido diversos premios, diversas ayudas para la investigación y participado en coloquios y jornadas de investigación histórica y en determinadas colaboraciones con prensa escrita y digital, así como inventariado y catalogación de diferentes archivos parroquiales. Él nos va a hablar de Mogán en América, idas, vueltas y retornos. Jesús Emiliano, tienes 20 minutos. Muchas gracias. Vale, gracias. Buenos días. Siempre me pillan aquí. Me gusta colaborar y así vengo para Tenerife, veo a la familia que tengo en Fania y bueno, nos damos una vueltita. No sé si ya hasta la próxima, ¿no? Cuando me mandaron la comunicación, pues les dije, mira, yo me gusta colaborar, pero no tengo cosas especiales, ¿no? De Tegueste y tal. He hecho este libro últimamente y me dijeron, pues sí, vale, ¿no? La cuestión es, lo que voy a exponer es para si alguien se atreve con lo que yo he hecho en Mogán, a hacerlo de Tegueste o de otro lado, ¿vale? Esa era la portada del libro. Tengo por ahí un ejemplar si alguien lo quiere ver y tal, y en el coche tengo 4 o 5 si alguien lo quiere pagar. ¿No? Bueno, esto comienza de la siguiente manera. Mogán es un ayuntamiento nuevo. O sea, si lo vamos a hacer de ayuntamientos antiguos o de parroquias antiguas como Tegueste, ya la cosa es más complicada, ¿no?
Curiosamente, Mogán nace con una remesa indiana. Un tal Matías Sarmiento se fue primero para México y luego para Cuba, hizo bastante dinero y casó en Cuba, no tenía descendencia, se le apareció alguien y decidió hacer una ermita en Mogán. Mogán no era nada. Mogán pertenecía a Tejeda, no sé si conocen la geografía de Gran Canaria, y Tejeda en aquel momento era la mitad de la isla de Gran Canaria y la gente de Mogán tenían que ir hasta Tejeda. Ahora es muy complicado y en aquella época no harían. Entonces, con buen criterio, él era vecino de Tejeda, pero vivía en territorio que luego pertenecía a Mogán. Mandó una remesa, cuya remesa se fue quedando por el camino porque un sobrino se la fue metiendo en el bolso y decidió en el lugar céntrico, donde está actualmente Mogán, que allí se hiciese una ermita que luego pasó a parroquia y a partir de ahí comienza la historia de Mogán separada de Tejeda, ¿no? La creación parroquial fue en 1814 y la creación municipal en 1834-35. A partir de ese momento, Mogán comienza a generar documentación propia, al margen de Tejeda. El ámbito cronológico en el que nos hemos basado ha sido de 1814, cuando empieza la documentación, hasta 1960. ¿Por qué hemos parado en 1960? Hemos parado en 1960 porque ya hay como una contaminación. La gente que viene ya no son retornados, son gente que viene de Sudamérica o de Cuba y tal, pero vienen de otra manera, ya no tienen cierta relación con Mogán. Y la gente que está ausente se va a Las Palmas generalmente o a otros lugares, ¿no? Generalmente a Las Palmas de Gran Canaria. Y además Mogán comienza a atraer gente por el incipiente desarrollo del turismo, ¿tal? En el libro, que es común para todos los sitios, aparece el porqué de la emigración, por qué la gente emigra, generalmente por deseos de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Se habla de una manera muy ligera de las duras condiciones del viaje, de las estancias y de las condiciones laborales, que todo el mundo sabe que eso era pues un desastre. Generalmente veremos que luego fueron como vinieron y tal, ¿no? ¿Qué documentación se ha explorado? Para esto hemos contado excepcionalmente con la buena voluntad del juez de paz y del encargado del registro civil de Mogán, que nos ha pidiendo los permisos oportunos, del cura párroco de Mogán y de la gente del archivo, de los archiveros. Eso ha sido fundamental. Sin eso hubiese sido imposible, ¿no? Cosa muy rara que sucede y tal, ¿no? La gran dificultad, pues los políticos, que al final nunca te llaman ni cómo va esto y tal, o lo quieren sacar para ayer, pero este libro se terminó en marzo del año pasado y tardó un año en que el ayuntamiento dijese que sí. Eso pasa en todos los lugares, salvo en casos excepcionales. En los registros civiles hemos visto todos los registros de nacimientos. Los registros civiles en Mogán comienzan en 1871. Los registros de nacimientos de Mogán, para ver la gente que fue a América, son muy interesantes porque cuando se reflejaba el nacido, a veces el padre ya estaba fuera, pero los que más estaban fuera eran los abuelos. Entonces íbamos recuperando a aquellos abuelos que estaban fuera al dar la afiliación de los demás, ¿no? En matrimonios pasaba lo mismo y hay algunos matrimonios realizados por poderes. Y en defunciones igual. En defunciones, sobre todo cuando morían las mujeres, decían mi marido está ausente en La Habana o tengo tantos hijos y mis hijos Antonio, Juan, Pedro, en La Habana o en Caracas, y a partir de ahí íbamos recogiendo lo demás. Los registros parroquiales nos defraudaron. Los registros parroquiales comenzaban en 1814, de 1814 a 1871 pensábamos que iba a haber esa documentación, pues no, había muy poca documentación. Pensamos que fue un encubrimiento de los párrocos o un encubrimiento de los vecinos, que los párrocos de aquel momento, desde casi 50 años, desde el 14 hasta el 70, prácticamente no daban esa información. Miramos los bautismos, miramos las confirmaciones, que mucha gente no lo mira, y
En las confirmaciones encontramos a varios niños que habían regresado y se confirmaron en Mogán. Y en las confirmaciones podían de dónde eran naturales. Y pillamos a muy pocos, a 4 o 5, pero encontramos no solamente a aquellos que estaban confirmados, sino a sus padres. Es decir, si este nació en La Habana, sus padres estaban allí y volvieron. La documentación más importante son los expedientes matrimoniales. Los expedientes matrimoniales cuando alguien que había estado en Cuba, un santo varón, esto es para los hombres, un santo varón que había estado en Cuba y volvía a los 4 o 5 años, decía dónde había estado y quería casarse, tenía que hacer un expediente de libertad y soltería. Evidentemente aquel en Cuba no, nada. Se buscaban unos amigotes, generalmente testigos falsos. Hay casos muy curiosos, ¿no? Testigos falsos que decían que no tenían ni doble familia, pagaban la tasa a la iglesia y automáticamente le daban permiso para volver a contraer matrimonio. Y en las defunciones, pues lo mismo. También miramos las matrículas parroquiales. Las matrículas parroquiales, cuando los párrocos hacían la matrícula parroquial, iban dando sus vecinos y al lado ponían ausente, quien estaba ausente, a veces ponía ausente en Indias, en América, etc. Miramos primero matrículas parroquiales de Tejeda. De Tejeda hay una buena colección de matrículas parroquiales para ver los que antes marcharon, ¿no? Y luego documentación diversa de la parroquia, ¿no? Inventarios y demás. Dentro de esta documentación explorada está la documentación municipal, los padrones municipales. En Mogán hay una buena colección y en los padrones municipales tienen fallos, pero bueno. La mejor documentación para localizar a esta gente fue la documentación de reemplazos de quintas y milicias, porque cuando tenían que hacer los reemplazos comunicaban a la gente y aquella gente no estaba. El chivateo de los mismos mozos decían, se marchó. Y reconstruyendo su genealogía de todos ellos, se marcharon 2 o 3 meses antes, algunos un par de años antes. Las madres también decían que se había ido o en paradero desconocido para que no le pillasen. Luego hay otra documentación que es muy similar, que se llaman comendaticias, pero en Mogán están puestas como consentimientos, salvoconductos, pasaportes y guías. Esta es la emigración legal. Para salir tenían que pedir un permiso, pero son, como veremos, muy pocos casos. En muy poquitos casos que iban legalmente, se sabía lo que iban. La documentación está sesgada porque no hay una cronología, hay diferentes lagunas, ¿no? Y luego documentación diversa que hay allí, permisos, compraventas y tal, ¿no? También nos basamos en informes de memoria oral y eso lo constatamos. Mi abuelo estuvo, mi tío fue, mi vecino vino y entonces aquello luego lo vamos viendo si realmente fueron o no, tal, ¿no? Y esta documentación tiene sus deficiencias, la deficiencia original, por, como lo decía antes el Smith, los nombres, hay nombres similares, el que va registrando va cambiando el nombre, si tienen un nombre concreto se llama... Por ejemplo, en Mogán los nombres compuestos van sobre Antonio, que es San Antonio y tal, Antonio Juan, y todo el mundo le llamaba Juan. En unas pone Juan y en otros pone Antonio. O en unos lugares pone natural de Tejeda, en otros natural de Mogán, en otros natural de San Bartolomé. Van cambiando esa documentación. Los apellidos, a veces ponen el primer apellido y luego ponen el segundo. Y todo eso hay que matizarlo bien, ¿no? Lo mismo que dije de la alteración de los lugares de nacimiento. La metodología, ¿cómo se ha hecho esto? Ahí tienen una fichas individuales para cada persona. Cada vez que aparece una persona se le va haciendo una ficha y se le va poniendo todo lo que aparece en esa ficha. Aparece en quintas y reemplazos, se pone, aparece en matrimonio, se pone y tal. Y luego se va entrelazando con el primo, con el padre y demás, ¿no? Bueno, estas son, luego se pasaron al libro mecanografiada, ¿no? Estas son, sabe que cuando va al archivo hay que hacerlo de manera rápida, ¿no? Total, de esta manera hemos registrado a 703 personas, su nombre, apellido y su relación familiar. Aquí ven otra serie de fichas y tal, ¿no? Damián Rodríguez Montes de Oca, arriba pone natural de las islas, su fecha de nacimiento, casado con Eugenia, quintas y milicias, etcétera. Cada uno tiene su fichita. Algunos tienen unas líneas y otros tienen
unos y tal, ¿no? Y la RS significa retornado. Al lado, por ejemplo, de la ficha de Daniel de los Reyes verán al lado José Lucas y pone ficha, que dice que su hermano ya estuvo allí también. Entonces, esa relación, esa es la metodología, ¿no? Creo que he dado para atrás, sí. Perdón. El desarrollo de todo esto ha sido un estudio. Comienza el trabajo y se ha hecho un estudio de la evolución de la población de Mogán para conocer las ausencias registradas, es decir, no vamos directamente a decir qué población había en Mogán y cuántos estaban ausentes, ¿no? Hay problemas porque los padrones van de 10 en 10 años y el registrador va poniendo allí una A ausente. Ahora, ¿esa A de ausente realmente estaba en América? ¿Era un transmarino? No sabemos. El mayor problema lo tenemos en el padrón de 1877, el siguiente es de 1887. En el padrón de 1877, el 56% de la población, más de la mitad de la población, está registrado con una A. ¿Dónde está? No se sabe, porque a veces ponía A en Cuba y tal, no se sabe. Durante esos 10 años la mitad de la población salió, sí. ¿Dónde? No sabemos, ¿no? Ya veremos luego y tal. Este es el cuadro de 1877. Como ven ahí, Mogán tenía una serie de secciones por barrios, Mogán, Molino de Viento, Beneguera, Arguineguín, y la gente señalada con A son 501. Es decir, Mogán no llegaba a 1000 habitantes. 501 estaban señalados como ausentes. Reconstruida toda la población y toda la que eso, solamente pudimos constatar que 58 estaban realmente en América. Claro, esa A que se puso en este padrón fue sucesivamente. El cura el registrador lo fue poniendo en el 77, en el 78 y demás, pero solamente pudimos constatar que 58 realmente estaban en América, ¿no? En este desarrollo, como pone ahí, los datos de los ausentes en los padrones, como he dicho, no se ajustan a la realidad. A partir de 1931, que el padrón, si llegamos hasta el 60, hay anexos padronales, el padrón en 1930 y de 1930 a 1940 cada año se van poniendo las variaciones en el padrón y a partir de ahí sí esos datos ya son fiables. Bueno, aquí tienen la gente que estaba fuera en los padrones, en los anexos padronales, como ven ahí en 1931, 30 y tal, ¿no? Quiero que se fijen en los años de la Guerra Civil. 1937, desde 1934, 29, del 34 al 38, al 37 no hay datos, ¿no? Pero en 1937, 129, 1938, 208, 1939, 158, y luego se vuelve otra vez a descender las ausencias. Años de la Guerra Civil. ¿Realmente esos ausentes estaban en América o esos ausentes algunos estaban en el servicio militar, militarizados de la Guerra Civil, o estaban represaliados o estaban fuera de circulación, ¿no? Entonces es eso, a partir de los años 50, en el 57 vuelve a aumentar las ausencias y luego ya fuera del S, en los años 1964, ya la gente se mueve más y aumenta esas ausencias de la población, pero realmente ya no, ya está contaminado, no sabemos si estaban en América o dónde. El proceso migratorio, ¿cómo fue este proceso migratorio? Nos hemos centrado en Mogán, pero antes de Mogán existir como identidad propia, hubo gente que vivían en el territorio de Mogán y pertenecían a Tejeda y fueron para allá. En las matrículas parroquiales ya no lo dice. El protagonista es este Matías Sarmiento, esa es su foto que está en la iglesia su retrato, perdón, que está en la iglesia de Mogán. Hay vecinos de Tejeda que domiciliados en el territorio que posterior fue a Mogán ya estaban fuera, por tanto esos son, digamos, los pioneros. No son muchos, pero hay algunos ya, ¿no? Luego nos hemos metido con la migración legal, los salvoconductos, los pasaportes y las guías, viendo cada una de esa documentación, como vimos antes, y vamos diciendo quiénes estaban. En esta documentación de migración legal, durante el siglo XIX, ahí se conservan 60 licencias de 1851
a 1894, pero no están todos los años seguidos. Entonces, en esas licencias pidieron licencia para ir 48 hombres y 12 mujeres. Y las edades preferentes de salida había menores y mayores, entre 15 y 30 años. El destino, Cuba. A veces Cuba. Y ponían destino La Habana, generalmente La Habana y Cienfuegos. Lo de Cuba no sabemos. Y lo de La Habana, que luego diré, se fue a La Habana, pero La Habana era como el lugar de destino. Llegaba el barco allí y desde La Habana a ver a dónde se iba. Su condición eran jornaleros y labradores, gente soltera y algunas familias se iban allí. Eso sería la migración legal durante el siglo XIX. Durante el siglo XX se conservan 38 licencias, de 1910 a 1954, y entre ellas solamente fue una mujer que era costurera. Y las edades lo mismo, entre 15 y 17 años. Estas edades tan bajas son para escaquearse en otros casos del servicio militar. Los mismos jornaleros y labradores y también los mismos destinos. Cuba, uno de ellos aparece en Argentina y 2 en Venezuela. La documentación de quintas y milicias nos descubre los que estaban escaqueados, los prófugos, ¿no? Durante el siglo XIX, de 1858 ya a 1899, cuando acabó lo de la guerra de Cuba, el total aparecen 92 prófugos. Mogán aportaba cada año a las quintas 4, 5, 6 mozos, nada más, o sea que prácticamente todos se estaban escaqueados. Motivo, la guerra de Cuba, ¿vale? Las salidas eran inmediatas antes de llamarles al servicio militar, ¿no? Las ausencias ignoradas, la gente decía estaba en Cuba, estaba en Brasil, estaba en Estados Unidos, pero no exactamente dónde estaban. Durante el siglo XX también hubo ausencias, un total de 107 ausencias. Problema, la guerra de Marruecos. Prefiero que me declaren prófugo a muerto en combate o lo demás, ¿no? Algunos volvieron por un proceso de indulto y demás, ¿no? Y otros solicitaron recuperar la nacionalidad española. La emigración familiar. Hay aspectos que nos desvelan la emigración familiar, que iban algunos padres, hijos, hermanos, yernos o incluso con la mujer, ¿no? Con las mujeres. Las fechas, las edades inferiores a 21 años, entre 21 y 30 años. Pocos casos mayores de 30 años. Los mayores de 30 años ya generalmente estaban estacionados allí y no volvían. El perfil de instrucción, analfabetos. La mayoría de la gente eran analfabetos, no sabían leer ni escribir. Y las profesiones de los que iban, como ven ahí, eran jornaleros y labradores. Hay 7 propietarios, 2 choferes, un aparcero, un herrero, un calero, un jornalero, un sacristán, se pelearía con el cura o algo, un comerciante, un pastor y un pescador. Los lugares de salida de todo el ámbito, de todo el territorio municipal. No obstante, hay gente que no eran naturales de Mogán. Por ejemplo, ahí el 13% no eran naturales de Mogán, pero vivían en Mogán porque habían llegado a Mogán por relaciones matrimoniales. Estos son los lugares de salida. Los lugares de salida, en los mayores lugares de salida, molino de viento y demás. Quiere decir que en todos los lugares de Mogán había gente fuera. ¿Y cuál era su destino? Como ven ahí, preferentemente Cuba. Cuba, América, las Américas. Encubrimiento, no se sabe, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Uruguay, México, extranjero, ausentes, que sabemos que estaban fuera, pero no se sabe dónde, y paradero desconocido por encubrimiento. Los lugares de destino de ausentes y retornados, entonces vienen ahí por provincias, la provincia de Santa Clara, la provincia de Cienfuegos, La Habana, lo que dije y demás y tal. Esto, si alguien ahora ve el mapa de Cuba, no es real, porque la administración de Cuba ha cambiado a lo largo del tiempo. Primero con la dominación española, después de la dominación española y luego con el comandante. Y luego los retornados. Es difícil saber quién volvió, pero lo sabemos por
los expedientes matrimoniales, por algunos testamentos, o porque han tenido hijos, o por haber llegado a Mogán y decir que eran naturales de, ¿vale? A partir de 1960, bueno, hay retornados de vuelta y vuelta, hay gente que vino de América y se volvió a marchar. Se volvió a marchar, tuvieron hijos en Mogán y volvieron a marchar por allí, ¿no? A partir de 1960 lo que decimos es retornados o inmigrantes, que era lo que decía antes, ya viene gente de Sudamérica, pero no sabemos si tiene etano. Las profesiones de los retornados, ya voy a acabar, las profesiones de los retornados, prácticamente la misma con la que salieron. El 86% volvieron siendo jornaleros y labradores. Tan solo entre el 12 y el 15% cambió su profesión supuestamente hacia una vida mejor y tal, ¿no? No están todos los que fueron, ni fueron todos los que están. Es decir, hay gente que fue y no sabemos. Y hay gente que hemos dicho que fue, pero acaso no fue, por los errores de las anotaciones del padrón, ¿no? Y ahí es difícil de interpretar. Las remesas y contactos. Hemos mirado los testamentos, donaciones a favor de la fábrica parroquial y demás. Nada. No llegó prácticamente nada. En algunos testamentos yo tengo unas sevillas de plata que me mandaron de La Habana, la mayor remesa la de Matías Sarmiento, pero la gente vino como fue prácticamente, ¿no? Mogán sigue en relación con Mogán y muchos municipios por medio del hermanamiento que se hizo en los años 90 y demás, pero que no fue ahora últimamente está olvidado, ¿no? Estas cosas del hermanamiento. Y los datos biográficos. Al final del libro se ponen todas estas fichas relacionadas, que sería así, ¿no? Por ejemplo, el número 1, Abel Antonio Hernández Hernández, de quien es hijo, aparecen quintas y reemplazos, registro civil de defunciones, informe de memoria oral, y cada uno tiene un número al lado, que hay que estar relacionado con esa persona del número al lado. Y al final el ayuntamiento pasó una serie de documentos gráficos de gente que fue que mandaban cartas a Mogán y cosas de esas y tal a la familia, ¿no? Y bueno, aquí una dedicatoria a los que fueron. Pues a grandes rasgos esto es lo que hemos averiguado. Gracias. Muchas gracias, Jesús Emiliano. Fascinante, como siempre. Dejamos las preguntas para luego. Greci, cuando quieras. Tenemos el también de recibir a Greci Pérez Amores, que también es una presencia histórica en la jornada. Histórica, digo, en la celebración de las jornadas, ¿no? Que veo algunas risas por ahí de malas personas. Y... ay, sí. Greci Pérez Amores es doctora por la Universidad de La Laguna, con tesis internacional cum laude en antropología, grado en antropología y máster de profesorado por la UNED. Y aparte es licenciada en filosofía y estudios superiores en Bellas Artes. Bueno, tiene una dilatada carrera de investigación y de gestión también. Es presidenta de la Asociación Canaria de Antropología y miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Canarios, y su trabajo se ha marcado en el ámbito de la antropología. Ella nos va a hablar hoy de algo que, bueno, una pregunta que yo me he hecho de vez en cuando. Pero dígame, ¿estoy enferma o maldita? Prácticas de sanación y espiritualidad en contexto de subalternidad epistémica. Cuando quieras, Grecia. Gracias, Kevin. Gracias por darme la oportunidad de regresar a la Villa de Tegueste en este evento. No se deje engañar por el título, no voy a hablar de cómo, bueno, no voy a dar esa respuesta, sino que me voy a centrar un poco perro verde dentro del contexto de unas jornadas históricas. Voy a centrarme en antropología, y en esta ocasión lo que voy a es un poco intentar entender de qué forma, como investigadores e investigadoras, podemos intentar responder a estas cuestiones, ¿no? Como diferenciar entre lo que para una persona es una enfermedad y lo que para una persona es, pues, otra causa, ¿no? Una maldición, un daño, ¿no? Y eso tiene que ver sobre todo
con cuáles son los conceptos que utilizamos, cuáles son el modo en que nos acercamos a lo que las personas con las que trabajamos piensan. Nosotros en antropología trabajamos con las personas que están vivas, con las personas con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus vidas, con sus trayectorias, costumbres, etc. Y a veces pues nos acercamos con las nuestras. Todo eso que tienen esas personas, nosotras también tenemos en esa carga, nuestra educación, nuestros conceptos, nuestras trayectorias, lo que hemos aprendido, ¿no? Y a veces cuesta mucho hacer que coincidan o realizar realmente una transferencia entre estos dos universos, ¿no? A modo un poco para intentar explicar, porque me voy a centrar sobre todo en pensar, es más bien no es tanto respuestas como una especie de debate conmigo misma de cómo hacer esto de una mejor manera para no seguir trasladando mis propias ideas y mis propios conceptos cuando investigo con otras personas, ¿no? Con personas que tienen otras formas de pensar, básicamente otras epistemologías, ¿no? En el caso del tema de la sanación es particularmente paradigmático en este sentido, porque bueno, nos hemos educado un poco sabiendo cuándo nos sentimos enfermos, qué cosa es estar enfermo, qué cosa es estar sano, qué es algo que se puede considerar una medicina y qué es lo que no, un poco qué es una alternativa, qué es la medicina científica, y muchos elementos que son sobre todo entendidos y expresados en base a dualismo, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, lo que está sano, lo que está enfermo, lo que es medicina y lo que no es medicina, ¿no? Entonces, un poco sería intentar entender de qué modo enfrentarnos a estas cuestiones haciendo una ciencia que tenga en cuenta otras formas de pensar y otras ontologías distintas a las nuestras, ¿no? Sería un poco el punto de partida. Cuando investigamos esta cuestión, que me voy a centrar en esta, pero en casi todas las cuestiones que investigamos en antropología, tenemos que entender que se pueden dar convergencias de conceptos que son distintos. Muchas de las prácticas que se desarrollan en el mundo de la sanación vienen de geografías y de territorios igualmente diferentes. Creo que el ejemplo de la ponencia anterior, sobre todas esas idas y venidas con América, son un ejemplo muy concreto, pero no solamente con América, sino que también con África, ¿no? Todas esas personas que se han ido moviendo y han venido, salido y vuelto a las Islas Canarias, pues tienen una serie de aportaciones culturales en los que todos los elementos que tienen que ver con el mundo de la sanación y la espiritualidad, pues van y vienen también con ellos, ¿no? Una de las cosas que ha ocurrido en el contexto de Canarias y en otros muchos contextos es que si bien existe lo que se definía y se sigue definiendo como una práctica de medicina popular tradicional, a veces se nos olvida que esa práctica de medicina popular tradicional canaria es también una suma de un montón de prácticas y un montón de elementos venidos de muchísimos otros lugares, ¿no? Y que además no está fijo, no está quieto, sino que ha ido y se sigue transformando en la actualidad. No se quedó paralizada ni congelada en un momento, sino que ha seguido en movimiento, ¿no? Y en los últimos tiempos, finales del siglo pasado, para personas de historia en los últimos tiempos, para nosotros ya hace bastante, pues han estado integrándose dentro de las prácticas de sanación pues una serie de rituales religiosos que vienen de religiones venidas justamente del contexto de América, que si bien tienen un origen africano, no vienen directamente a través de África, sino que hacen todo el puente de ir de África a América y de América regresan otra vez a nuestras costas africano-canarias, ¿no? Bueno, todas estas prácticas y todos estos rituales de protección y de sanación, pues no solamente incluyen los clásicos o los tradicionales métodos que nosotros estamos acostumbrados en el contexto de Canarias, ¿no? Sabemos, rezados, santiguados, uso de la botánica, sino que incluyen una serie de prácticas rituales ligados sobre todo al contexto de la religión y además unas formas de actuar, una performance muy concreta que a veces no encaja con lo que interpretamos de que se está haciendo un ritual de sanación, ¿no? Que lo interpretamos de otras muchas maneras, ¿no? Bueno, todos estos rituales además tienen una carga importante con respecto a justamente esa materialidad con la que funcionan, cuál es la estética que tienen, cómo es su relación con los elementos ecológicos, cuáles son determinados tabúes que como cultura en el contexto de Canarias se tiene, como por ejemplo el tabú de la sangre,
los espacios donde se realizan. A veces estamos acostumbrados a que alguna parte de las prácticas de sanación se realicen en contextos, por ejemplo, en los hogares de una sanadora, en tu propia casa, pero es más difícil pensar actualmente. Antes era bastante más común que se realicen, por ejemplo, en el monte, ¿no? Algo que en el caso de estas religiones es algo pues, muy cotidiano. Y luego, pues, los mensajes o cómo se transmiten, cómo se explican y cómo se trasciende a la población general, a la ciudadanía, lo que son estos métodos de curación. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en antropología o qué intentamos hacer en antropología para enfrentarnos un poco a estas cuestiones? La antropología es una ciencia que tiene ya una trayectoria muy larga y, por supuesto, también ha estado transformándose mucho a lo largo del tiempo y no solamente se ha transformado como método en las teorías con las que trabaja, sino en las metodologías también con las que vamos trabajando, ¿no? Y hace ya un tiempo, bueno, que lo que se está intentando es dar un espacio y un lugar para que esas comunidades con las que trabajamos, es decir, las personas, gracias a los cuales tenemos una función dentro de la ciencia, se les dé valor a qué piensan, qué sienten y qué es lo que hacen, desde sus puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de las personas que estamos investigando. Eso implica reivindicar desde la antropología el derecho no solamente a expresar esa relación con los recursos de manera emocional, con los recursos materiales y con los recursos inmateriales, sino entender otras formas, en caso concreto de la sanación, otras formas de dialogar con el propio cuerpo de esas personas y cuáles son sus ideas que tienen de la salud y de la enfermedad desde conceptos que no tienen que ver con la medicina o que no tienen que ver con la biología, sino con la espiritualidad. Básicamente sería pues no legitimar, porque no se necesita que se les legitime, sino entender esa otra forma de legitimidad que tienen esos enfoques de la sanación o de la salud ligado a formas de entender conceptos, categorías, es decir, epistemologías que no son eurocéntricas, es decir, que no son de las que ha partido la antropología durante mucho tiempo y a lo largo de su historia. No, eso no lo hago yo nada más, por supuesto, es una cosa que se lleva trabajando en la antropología desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, que incluso ya, pues ya tiene un nombre, ¿no? Un nombre de lo que se llama el giro terapéutico de la espiritualidad, de que el modo en que la espiritualidad se convierte también en un proceso ligado a la sanación del cuerpo, y no solamente del espíritu, sino también del propio cuerpo, ¿no? Esto es un enfoque que va mucho más allá de las narrativas biomédicas y que entra en el contexto de la antropología de las religiones, es decir, del estudio de las prácticas religiosas para el desarrollo de terapias espirituales, ¿no? Nada, en este caso sí se mantiene, en el caso de Canarias se mantiene con mucho protagonismo la botánica. No ocurre eso en otros contextos por ejemplo, de la península, donde sí que se ha ido perdiendo muchísimos de estos elementos ligados con las tradiciones más populares, que en el Canarias están completamente vivas y que, bueno, se unen con lo que había comentado antes, con estas otras formas de vivir la religiosidad a través de los movimientos migratorios, de la apropiación y traída incluso de elementos materiales y simbólicos que no formaban parte del contexto canario y que ahora sí, categorías propias de las curaciones y los patrimonios materiales e inmateriales que se comparten, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? Pues lo hacemos trabajando directamente con los colectivos practicantes y creyentes de estas tradiciones y no solamente viendo, ¿no?, sino además compartiendo e interactuando y, a ver cómo lo digo, y utilizando justamente esos métodos sanadores físicos, espirituales, viviéndolo en carne propia, ¿no?, usando la botánica y usando los métodos sanadores como una práctica que puede ser un poco también de tipo autoetnográfico, ¿no? Bueno, estos serían algunos de los elementos que se han ido incorporando al contexto de la sanación canaria. Tenemos una trayectoria, tenemos una enorme cantidad de colectivos y de comunidades de religiones distintas que habitan con las que convivimos, no coexistimos, sino que convivimos en el contexto de Canarias. Y bueno, todos estos elementos también se han ido integrando en las prácticas de sanación, aunque yo específicamente me voy a permanecer sobre todo, porque sobre todo lo que estoy más, con lo que tengo más afinidad de trabajo, es con las religiones afroamericanas, ¿no? Bueno, se sigue manteniendo una discusión sobre esta dicotomía entre la medicina occidental y la medicina folk.
Yo no soy bióloga, yo no soy médico, yo voy a permanecer en el contexto de la antropología que trabajamos con otras cuestiones que no tienen que ver ni con la verdad ni con la realidad, sino con las formas en las que las personas entienden, creen y piensan sobre esos conceptos, ¿no? Bueno, vamos a trabajar, o nos centramos sobre todo en trabajando con este tipo de conceptos, con los métodos de diagnóstico, ya me voy liando, ¿no? A mí me pasa siempre. Con los métodos de diagnóstico, muy bien, de diagnóstico y adivinación con los que se planifica, cuando se plantean estos tratamientos que son distintos, el diagnóstico y la adivinación. Es decir, el diagnóstico mediante la adivinación es un diagnóstico típico de estas religiones, tratamientos que combinan lo mágico y lo religioso y, por supuesto, la botánica con la espiritualidad. Y tenemos pues una serie de figuras muy plurales que están asentadas en las islas y que desarrollan estas labores de sanación. Hace no mucho era más común pensar que, bueno, pues las personas que se dedican a la sanación, pues no sé, son curanderos, curanderas, hierberos, masajistas, sanadoras, sanadores, en fin. Ahora tenemos otra serie de figuras que se han ido incorporando y contamos con babalaos, chamanes, santeros, santeras, y otras formas de maestros y maestras. En este caso, este concepto, esta categoría sí tiene que ver directamente con una venida desde África, desde América. No sé que sean chamanes, no sé, vienen maestros ni maestras. Los maestros y las maestras, todos hemos visto, quien tiene coche, los papelitos que nos dejan en los parabrisas del coche, y siempre son pues maestros y maestras que se dedican a la sanación. ¿No? Se han ido incorporando una serie de figuras, una serie de formas de nombrar que incluyen formas de actuar también diferentes. No es lo mismo como trabaja un animero, que como trabaja una hierbera, que como trabaja un sacerdote o un brujo o un chamán. Tienen técnicas y tienen herramientas y tienen formas de trabajar completamente diferentes, y lo que nosotros intentamos en antropología es situarnos desde un sitio en el que eso no nos parezca o no lo veamos o no lo intentemos interpretar como algo absurdo, fuera de nuestra racionalidad, sino entender que existen otras formas de racionalidades que implican esta forma de interactuar con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues entendiendo, primero que nada, no teniendo una visión esencialista de las cosas no son en blanco y negro y no tienen una esencia, sino que realmente están siempre en constante movimiento. Entender y analizar los constructos mayoritarios o las opiniones que nos formamos sobre determinadas cosas y entender por qué las tenemos, que hay herramientas y que si las que tenemos y estamos acostumbrados a usar no nos valen, pues tenemos que generar y utilizar otras herramientas más heterodoxas que nos permitan acercarnos a esa realidad. Entender que las prácticas no son una o la otra, sino que hay una enorme liminalidad entre las prácticas de sanación y las prácticas religiosas en este contexto, que se relacionan los saberes y las cosmovisiones de las personas que practican y las personas que además no solamente practican, sino que son usuarias de estos servicios. Entender además por qué nos cuesta tanto pensar que esas otras formas de hacer y de interactuar con la realidad no son racionales, teniendo en cuenta esa jerarquización que siempre ha existido sobre el conocimiento científico. ¿Cuáles son las comunidades que tienen una jerarquía? ¿Cuáles son las comunidades a las que le prestamos atención? De las que pensamos que realmente tienen saberes y de los demás tienen costumbres. Distinguimos esa jerarquía que existe en la ciencia y que existe en la cultura en general, y vemos de qué modo eso tiene una trayectoria histórica realmente larga, en la que no es lo mismo lo que piensa las acciones que se pueden desarrollar dentro de una comunidad budista o que de una comunidad afrocubana, ¿no? La visión que tenemos sobre estos contextos, ¿no? Bueno, eso, y tener en cuenta que todas estas categorías que usan estas comunidades, pues, están pensadas siempre desde una subalternidad, siempre están sujetas y subalternas a otras que son las que serían pues las dominantes, ¿no? Bueno, ¿cómo investigamos entonces? Eliminando primero que nada ese dualismo entre la persona que investiga y las personas con las que investigamos, ¿sí? Eliminando incluso la idea de que investigamos a o investigamos sobre y sustituyéndolo por investigamos con. Investigamos con personas, no sobre personas ni a estas personas, ¿no? Colaborando, por tanto, en una imagen, en una visión no vertical de la propia investigación y no vertical de los conocimientos de las personas con las que estamos trabajando, colaborando, teniendo en cuenta no solamente la racionalidad, sino la parte emocional de estas técnicas. Esto, bueno, desde la antropología ahora se habla de la descolonialidad, de lo que sabemos o de cómo planteamos el saber, el hacer, el pensar e incluso el ser de las personas con las que estamos trabajando, desde metodologías horizontales, y aquí se me movió un poco el PowerPoint, pero bueno, básicamente, ¿qué investigación queremos hacer
o qué investigación debemos hacer para realmente dar respuesta a muchas cuestiones que se nos quedan descolocadas si seguimos usando las herramientas, las metodologías, las técnicas y las mismas teorías y puntos de vista que se han utilizado hasta ahora. Bueno, entendemos que tenemos que ser sobre todo reflexivos y autorreflexivos, entender que existen una pluralidad de voces, que no solamente es de las personas que investigan, quien tienen la categoría de dar una respuesta, sino que existe una pluralidad de personas con las que estamos trabajando, es decir, aprender con quienes estamos trabajando, no sobre quienes estamos trabajando, sino con esas personas, colaborar. Si hay que cambiar categorías porque ya no funciona, renombrarlas, se hacen las categorías, son solo categorías, son creaciones culturales, contextualizadas, históricas, y cuando no responden, nos tenemos que buscar otra. La realidad no la podemos cambiar, tenemos que cambiar las metodologías y las teorías con las que trabajamos esa realidad. La realidad siempre nos vuelve a un punto de partida y nos dice lo que estás diciendo, pensando y como lo estad haciendo no funciona. La realidad es esta la que te va a cambiar de donde estás mirando. La mirada es la que se va a transformar, ¿no? Bueno, e intentar evitar esa idea de que existe el conocimiento, la verdad, la realidad en mayúsculas, sino una pluralidad realmente de conocimientos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, dialogando, reflexionando, meditando, y lo que Restrepo en América, un antropólogo, habla de lo que sería el contemplar participativo. No voy a liarme más, me quedan solo unos minutos, ¿no? Creo que ya no me queda demasiado más que comentar, un poco trabajando con qué, bueno, nosotros también trabajamos con archivos, ¿eh? No crean que no vamos a muchos siglos. Nosotros siempre decimos que trabajamos con los muertos más fresquitos, son los que ya hay otras, bueno, aquí tenemos unos ejemplos de personas que trabajan con muertos ya más que disecados. Nosotros trabajamos con los que son más bien fresquitos, pero bueno, sobre todo con personas vivas que nos ayudan a co-crear ese tipo de conocimiento, desaprendiendo muchas de las cosas que sabemos, muchas de las cosas que pensamos, que sabemos, y construyendo sobre todo significados en común. Pues mira, ha sido rapidita. Bueno, muchísimas gracias, Greci. Perfecto. Ahora me sabe mal haberte metido prisa. Bueno, lo siento. No, a mí hay que meterme prisa. No, quédate. Ahora abrimos el turno de preguntas. Invitamos a Emiliano, si quieres tomar asiento. Voy a poner esto de... ¿Tienes un fondo? Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hombre. Roberto. Estaba esperando este momento. No, fuera de broma. No son, bueno, sí hay una pregunta final para Greci, pero sí quería hacer, 3 comentarios. La verdad es que en esta sesión de hoy era un valor seguro, porque sabíamos que íbamos a aprender mucho con estos ya más veteranos participantes de las jornadas, que, bueno, pues los teníamos ya intuíamos que íbamos a tener unas muy buenas comunicaciones. Yo, empezando por orden, simplemente al ESMI le comentaría que es muy sugerente todo ese trabajo sobre los elementos paratextuales de los textos, ¿no? Que los historiadores tenemos que trabajar no solo con lo que dice el documento, sino con otros elementos que están al margen, que ahora... O sea, hoy se ha hablado de la firma, pero también puede ser el papel, la tinta, no sé qué. O sea, hay un montón de elementos de cuestiones de ese tipo que hay que tener en cuenta, y está muy bien que se utilicen.
y se obligue de esa manera también a ir al documento, que es fantástico trabajar con documentación publicada, pero hay veces que la documentación publicada, por mucho que la edición digital de textos permita meter mucha de la información que tiene, hay algo que siempre se te puede escapar y que tienes que ir a la fuente principal, ¿no? Así que simplemente ese comentario. Lo de Emiliano, a mí me ha encantado esos expedientes de soltería y no sé qué, porque me ha llevado al siglo XVI. O sea, esos problemas de bigamia que había en la colonización de Canarias y luego en la colonización de América, o sea, que al final es una constante y es posible que, haciendo un ejercicio de casi de recreación histórica, nos encontremos, o sea, como no tenemos esos testimonios en el siglo XVI, porque no existía tan riguroso todo aquello, pues que las explicaciones debían ser muy parecidas, o sea, los cuentos y las mentiras debían ser muy parecidas en el siglo XVI y en el siglo XIX, ¿no? Entonces, explorar eso, y, bueno, y también la otra dimensión, de que a veces nos obcecamos pensando que aparte de que lo que dicen los documentos es verdad y todas estas cosas, sobre todo que echa la ley, echa la trampa. O sea, que usted me dice que tengo que hacer un expediente yo ahora, me lo invento, traigo a 2 amigos que no, o sea, que esa picaresca está siempre ahí, ¿no? Con lo cual es muy, muy interesante. No sé hasta qué grado, luego si quieres lo comentas, hasta qué grado hay, o sea, cuán grueso es ese expediente, o sea, si hay mucho testimonio o solo de, este fulanito dice que no estaba casado y ya está, ¿no? Por si hay interés incluso de hacer estudios de caso y demás. Y para Grecia sí que hay una reflexión que a mí me encanta siempre que venga a las jornadas, porque yo le he dicho muchísimas veces a ella que los historiadores, yo creo que tenemos que aprender de los antropólogos, la manera de mirar. O sea, nosotros evidentemente no podemos investigar con la gente del medievo, por ejemplo. Bueno, hay métodos un poco, pero sería, vamos a dejarlo. O sea, no podemos, o sea, la parte ya más metodológica no, pero la epistemológica sí. O sea, el de entender siempre que cualquier sociedad del pasado es una sociedad distinta a la nuestra y que no podemos ir con las categorías actuales a analizar las sociedades del pasado, porque entonces nos vamos a chocar de frente. Pero sí, en todo el espectro que tú has planteado, yo te pregunto, y esto es una pregunta como pura curiosidad, ¿tú pondrías, por ejemplo, en un análisis de este enfoque de medicina, pues no quiero llamarlas alternativas, pero para no hacer una cosa buena y otra que no, que no es tan buena, pero hay todo un universo también, a eso tú o sea, todo lo que has puesto está como más vinculado a más folk, ¿no? Como bien has definido, más tradicional, pero hay todo un mundo en gimnasios con los complementos vitamínicos, las proteínas, no sé, y ahí tienen sus gurús y tienen sus que no son no son médicos, que tal, y tú vas a un masajista ahora y casi todos los centros de masaje, bueno, los masajistas sí los has puesto, pero me refiero a todas esas alimentos, toda la dietética que hay, que es como, soy médico, pero las parafarmacias, soy médico, pero no soy médico, soy tal, pero no soy... Todo eso también merecería un estudio, pero no sé si un estudio distinto o un estudio dentro de estas mismas categorías epistemológicas. Porque, o sea, ¿qué es lo que lleva al final a una persona a salir del médico y a ir a un herbolario, a tomar un no sé qué y después ir a la farmacia, y en la farmacia me llevo la homeopatía y me llevo el paracetamol y me llevo el no sé qué y luego me voy al gimnasio y me tomo las proteínas del complemento que me ha dado y compro en Mercadona después el complemento vitamínico de no sé cuánto, ¿no? Es un mundo que en cierta manera tú lo has planteado también dicotómico al final, ¿no? La medicina más tradicional pero luego hay todo un universo de medicinas que también merecerían un análisis antropológico, ¿no? Yo me centré sobre todo en la relación de la medicina con la espiritualidad a través de desde el uso de rituales religiosos para resolver problemas de salud, sobre todo, ¿no? Pero por supuesto que todo este mundo actual de la... Sí, es una nueva forma también de interactuar con el cuerpo, el mindfulness, por ejemplo, una serie de prácticas. No estoy especializada en ello, pero sí me consta que hay muchas personas que están trabajando desde la antropología sobre estos temas, ¿no? Que utilicen esta perspectiva, pues posiblemente también sea una perspectiva necesaria para eso no solamente es un problema de empatía o de ponerme en el lugar sino ser capaz de analizar desde determinados puntos de vista. Yo te digo que nosotros en antropología en principio
nunca decimos si una cosa está bien o está mal, no solemos decir si una cosa está bien o está mal, sino entender qué es lo que las personas entienden por algo que esté bien y por algo que esté mal, ¿no? Siempre a través de la perspectiva y de las visiones de las personas con las que estamos trabajando. Lo que podemos emitir, nuestros propios criterios, somos seres humanos, tenemos una cultura, una educación, una forma de pensar, unas creencias, cada uno de nosotros viene con una maletita bastante llena, cada vez además más llena y más compacta y más cerrada, que nos cuesta abrirnos a otras cosas, pero no, por supuesto que sí, que se trata de un tema interesantísimo que se está estudiando, pero como todos los temas, nada está suficientemente investigado, además todo está cambiando, ¿no? Por supuesto. No, voy a contarte dos cosas sobre los expedientes matrimoniales, dos de los muchos que había. Uno, un determinado señor se enamoró de una señorita, él de Mogán y ella de la aldea de San Nicolás. Los padres no, el expediente tiene un montón de hojas. Los padres no querían que casase con ella. Los amigos, estamos hablando de hace mucho tiempo, los amigos le aconsejaron, aquellos los amigos y tal, se echarían unos rones y le dijeron, no hay problema, ¿tú quieres casarte con ella? Sí, vete para Las Palmas y ve a la iglesia de San Francisco y cuando el cura esté en el momento de la celebración, coges a tu novia de la mano, te acercas al altar y dices en aquel momento, sí quiero. Y eso hizo. Y la novia lo mismo. O sea, todo eso escrito, ¿eh? Así que sí, no me estoy inventando nada. Dicho esto, la noticia llegó para Mogán y se armó la de Dios y los amigos le dijeron, no hay problema, tío, vete para Argentina. Y se fue para Buenos Aires en concreto. Y allí en Buenos Aires registró su matrimonio civilmente. Este es el quid de la cuestión. Registró el matrimonio civilmente y tuvo un hijo. Y a la vuelta de unos años volvió. Ya no estaba muy de acuerdo con aquella a la que dijo sí quiero. Expediente de soltería. No. ¿Esto qué pasa? Expediente de soltería. Llevaron allí 5 testigos. Uno le falló. Uno se puso del lado de la señora. Llevaron allí 5 testigos y en el expediente de soltería allí muy amplio y tal y cual, ¿no? Dijeron que aquello fue un arrebato de los impulsos de juventud. Pero aquí no está lo chungo, sino además el tipo dijo que y el hijo que tuvo mi mujer no es mío. No es mío. Claro, el matrimonio civil en Buenos Aires no tenía validez en España. La Iglesia autorizó el matrimonio. Y una vez que autorizó el matrimonio, aquel hijo que había dicho que no era suyo, lo secuestró y se lo llevó otra vez a Mogán. Conclusión, este señor se apellidaba Bravo de Laguna, una de las familias más importantes de tal. Y la nueva mujer era hija de Marcelino Quintana Miranda, llamado el cacique de Mogán. Por tanto, imagínate tú tal, ¿no? Ese es un caso. Otro caso, otro hizo un expediente de soltería, de viudedad, y pidieron los informes a Camagüey y llegó allí el informe de viudedad. Y resulta que no coincidía ni el nombre de él, ni el nombre de la viuda y tal, ¿no? Y los testigos dijeron, sí es él. Lo que pasa es que se le conoce como Franchoso y es este tío. Y la iglesia dijo, pues para adelante. Y así hasta todos los que había allí, ¿sabes? O sea, una auténtica pasada. Eso tal, ¿no? Vale. ¿Tú hablas también? No, lo picamos. ¿Alguien más tiene algo? Yo por curiosidad.
para ti. Con el tema de cuando nombrabas el giro terapéutico que está más vivo en Canarias que por ejemplo en Península, se puede saber un poco, me imagino que al igual puede ser por la vinculación, ¿no?, de Canarias con... Pero ¿puedes saber por qué puede ser esa vinculación o por qué está más vivo en Canarias que en Península? No era que el giro terapéutico estuviera más vigente en Canarias que en Península. El giro terapéutico es una forma de entender cómo se explican y se analizan estas nuevas prácticas religiosas ligadas con la sanación o las prácticas de sanación ligadas con la religiosidad. Eso está vivo en todas partes. Lo que está más activo en Canarias es la relación con el uso de la botánica y de las prácticas más entendidas como tradicionales y populares, porque siguen estando activas, siguen estando presentes, seguimos utilizándolas de manera cotidiana y a excepción de, por ejemplo, algunas zonas del sur y el norte de España, pero todas las zonas, sobre todo en las ciudades, en la península, hay muchas cosas que han ido desapareciendo y que, bueno, se han ido no sustituyendo, pero sí transformándose pues, en prácticas que tienen más que ver con el New Age, con otros tipos de prácticas que no son las que estaríamos, por ejemplo, como estaríamos pensando que pueden ser las que se desarrollan o se han desarrollado en Galicia, que siguen muy activas, o en el contexto de Canarias, las que todavía podemos ver que las usaban nuestras tatarabuelas, abuelos, no sé qué, que permanecen más vivas porque Canarias tiene una sociedad con una muy... iba a decir potencialmente religiosa, pero no es que sea potencialmente religiosa, sino que está muy afirmada en sus prácticas tradicionales. Las mantiene de manera muy activa. Es una población con una religión religiosa también, católica, curiosamente una gran cantidad de población católica no practicante y una cantidad de no católicos practicantes de otras muchas religiones, y eso hace pues que sea un espacio donde se mantengan muchos de esos elementos. Pero no, el giro terapéutico es una forma de entender algo que está pasándose ya un tiempo a la hora de entender la salud relacionada con elementos ligados a la espiritualidad y a la religiosidad en el contexto occidental nuestro, que eso es un elemento que ha pasado y que puede ser una tradición completamente normal en otras culturas y en otros momentos históricos, pero ahora no es. ¿Alguien más? Bueno, entonces aprovecho, yo tengo unas cuantas preguntas. Bueno, tenía muchas más, pero todos ustedes las han ido respondiendo conforme hablaban, así que me precipité bastante en apuntar las preguntas, pero sí, tengo algunas y unos pocos comentarios. Vamos a ir, si quieren, por orden. Primero para el ESMI, es una pregunta, bueno, a lo mejor una pregunta tonta seguramente, pero por curiosidad, mencionaste uno de los documentos en el que se mencionaba una compra de esclavos, una venta de esclavos, ¿no? Y me llamó la atención, ¿hay suficientes datos, información sobre el comercio o la compraventa de esclavos en el área de Tegueste, en este contexto? Sí, realmente... ¿O es algo...? No, es decir, Tegueste está escrito todo lo que es la dinámica de la laguna, es decir, es un lugar muy cercano a la laguna, de grandes propietarios que residen en la laguna y que tienen sus esclavos aquí. Entonces, en este momento sí, Pedro Álvarez tiene esclavos. De hecho, hay documentos posteriores ya del fallecido en el cual, no recuerdo cómo se llama el hombre, Álvarez apellido, siempre normalmente el esclavo hereda el apellido de su dueño, y ponía eso, que fue esclavo. A veces pone que es criado que fue, pero bueno, entonces pone que es esclavo. Y en ese ámbito sí hay, por ejemplo, Antón Fiesco, que comentamos antes, el doctor Fiesco, o Andón Foz, tiene aquí una propiedad de las que planteó ayer Miguel y justamente lo que están hablando hoy, la zona de Gollada, la Mesa Tejina, y tiene una propiedad muy grande, la cual tiene una hacienda. Bueno, esa hacienda tiene esclavos que después hay un caso que ya se trabajó en este momento de una esclava suya, que es Antona Fiesca, que casa en Tegueste con unos descendientes de los Melianes, de los iniciales, de los primeros que se asentaron en el valle, y una esclava negra que se asienta, casa, una vez liberada, se casa con sus 2 hijos que aporta el matrimonio, que ya son reconocidos por su marido en el momento del casamiento, aun siendo esclavos, eran reconocidos. Y esa dinámica se produce. Sí, hay bastantes esclavos en la comarca, pero siempre vinculados casi siempre a los grandes propietarios. No tenemos un caso. Y en Tejina exactamente igual. Senjo Gómez tiene esclavos, Gonzalo González tiene esclavos, los propietarios más significativos en principio todos tienen. Yo creo que una cuestión más de nivel social y de capacidad económica que de otra cosa. Genial, gracias.
En cuanto a Emiliano, también me encantó la presentación. Me llamó la atención también la creación de Mogán tan tardía, ¿no? O sea, pero claro, después pensando tiene sentido porque realmente Mogán antes del boom turístico no era nada, o sea, hasta los 60 era. Y me resultó muy interesante la comunicación porque me recordó mucho a mi propia familia, o sea, mi abuelo marchó a Cuba, bueno, no, mis bisabuelos marcharon a Cuba cuando mi abuelo tenía pocos meses de edad, ¿no? Y él también es una historia que se cuenta mucho en la familia, que él hizo pues una segunda familia en Cuba y tal, o sea, que me recordó muchísimo porque era, ¿no? Él no era de Mogán, pero era de Las Palmas, ¿no? De la Isleta. Y es una cuestión que habla mucho, ¿no? De esa relación histórica y cultural, sobre todo de Gran Canaria con Cuba, ¿no? Que yo he hablado con gente muy mayor, era ya muy mayor cuando hablé con ellos, imagino que ya, bueno, y que decían que para ellos Cuba estaba mucho más cerca que la península, ¿no? O sea, porque se iba un caso de un señor de ahí de la isleta que cada 2 meses se le acababa el ron y le decía a la mujer, María, me voy para Cuba a comprar ron. Se pegaba 3 semanas en Cuba, se volvía con ron, se la acababa y se iba a comprar otra vez, como que iba al Mercadona, ¿no? Pero a él le decían después, o le mencionaba la península, y la península estaba lejísimos, eso, vamos, ni se le ocurría ir a la península. Con lo cual habla de ¿no? Estos conceptos, que no recuerdo qué autor hablaba, ¿no? De las diferencias entre lo lejano, lo distante, o sea que son cuestiones también que, bueno, que tienen mucho que ver con la antropología también, ¿no? Y bueno, que me pareció fantástico y muy, muy interesante. En el caso de Greci, bueno, perdona, ¿quieres aportar algo? No, lo que decías de la gente mayor y tal, ¿no? Este trabajo se hizo a propuesta de gente del archivo, no de los políticos, digamos, ¿no? Que estaban interesados en eso porque ya se está perdiendo esa memoria histórica de mi abuelo fue, mi bisabuelo fue, tengo familia en Cuba y tal, y tenemos que recuperar esto, ¿no? Entonces, claro, a medida que pasa el tiempo se va olvidando y al final fueron a Cuba sí, pero se queda muy difuminado. Entonces, en el libro hemos rescatado, en el trabajo hemos rescatado a esas 703 personas que fueron más y tal, ¿no? Y ahí tienen su biografía de cómo fueron, cómo lo pasaron, cómo volvieron y demás, ¿no? Era por eso, para recuperar, claro. Como decía, lo de Mogán. Lo de Mogán es que, por ejemplo, hay en Gran Canaria y aquí en Tenerife también, la administración era a través de la administración parroquial, a través de las Cortes de Cádiz, aquello se fue dividiendo y ya los obispos dijeron, bueno, donde haya un número de vecinos y una ermita para asistencia parroquial, se pueden separar primero parroquialmente y una vez que se separaron parroquialmente, se separaron municipalmente, ¿no? Ahora Mogán es otro mundo diferente, ¿no? Pero en aquella época, según el padrón del 1877, la mayoría estaban fuera, ¿sabes? Sí. Y bueno, ya para terminar con Greci, me ha encantado como siempre, es lo que decía Roberto, que es siempre un valor seguro, todos los tres. Y tiene también una serie de dudas, o sea, una o dos también, por curiosidad. ¿Eh? Solo dos, sí, sí, no te preocupes. El resto después con el café. Que también tiene relación con lo que comentaba Roberto antes, ¿no? Y me surge la duda de si las personas usuarias de estas prácticas sanatorias y demás, o sea, el uso de estas prácticas conlleva un rechazo frontal a la medicina, digamos, no sé cómo llamarla, estándar o tradicional, o es más bien una cosa más como quien va a pedir una segunda opinión, quiero decir. Bueno, en el caso de las prácticas de sanación ligadas a la religiosidad afrocubana, no son excluyentes. De hecho, la religión no es excluyente con otras prácticas religiosas en sí misma y tampoco con otras prácticas de sanación. La mayor parte de las personas que llegan cuando ya han agotado la vía de la medicina
Sí, sí, no quería usar la frase, pero de la medicina entendida, denominada como científica de la occidental, de esa visión occidental, ¿no? Porque hay otras medicinas también científicas de otras tradiciones que no son occidentales, una vez que las han agotado, ¿no? O llevándolas paralelas como que son compatibles. Básicamente no son incompatibles. Y una buena parte de las personas que trabajan éticamente desde estas religiones, pues no desaconsejarían los tratamientos que son, que han sido mandados sí, desde la propia medicina occidental. No hay incompatibilidad. Y bueno, una segunda pregunta, a lo mejor también más específica. Comentabas la importancia de la botánica o de los recursos botánicos, ¿no?, en estos contextos, y me surgió la duda si la botánica utilizada, ¿no?, ha existido una adaptación a especies endémicas de Canarias, o se traen pues, las plantas o las hierbas de sus contextos geográficos de origen. Ambas cosas, se dan ambas cosas, además con los conflictos implícitos en eso, ¿no? Dos mundos distintos son... Pero bueno, las personas que practican esta religión ya tuvieron que salir en su momento, les sacaron de sus contextos ecológicos y tuvieron que adaptar sus propias prácticas al contexto de América. Entonces no les es para nada completamente normal, además es una adaptación básica. Una vez que están en Canarias, lo que ellos plantean incluso es que están regresando a sus orígenes en las prácticas, que hay más familiaridad con la botánica que hay en Canarias y la que había en África que con la que se encontraron en América. Lo que sí cambia es que el uso que se le da, algunos de los usos, no todos, que se le dan a algunas plantas a veces no coinciden. En el contexto de esta religión no solamente están los usos que están ligados al mundo de la química, lo que sabemos, ¿no? Hacer un ungüento con algo, un masaje con determinadas plantas que tienen unas propiedades que son curativas por su fórmula química, ¿no? Por su origen, el origen químico el origen de la farmacia, ¿no? Sobre todo, sino que además tienen una parte simbólica que tienen que ver con a esas plantas a qué deidad les pertenece, ¿no? Y eso le traslada a las plantas una serie de plus que se incorporan en la curación. Luego, hay muchísimas personas que se dedican a esta religión que no son venidas de fuera, sino que son nacidas generaciones y tras generaciones en el contexto de Canarias, no sé cuán para atrás serían de Canarias, pero lo suficiente para que conozcan y dominen la botánica local, y lo que hacen es pues aprovechar la botánica local con los conflictos que tienen con los usos, ¿no? Están usando estas personas que vienen de afuera, que practican una religión extranjera, están usando nuestros recursos y, en fin, toda esa serie de conflictos que tienen que ver con la convivencia. Pero sí que sí, traen cosas y usan las que hay, por supuesto. Bueno, ¿hay alguna otra? Sí, Alex. Buenas, yo voy a hacer otra pregunta para Grecia porque me da curiosidad el tema, ya que un poco por reflexionar sobre las características de estas personas sanadoras de medicina no tradicional, tradicional, qué características pueden tener que hace que las personas confíen en ellos, que se estructure una comunidad alrededor de ellos. Procedo de Aguamansa y esta reminiscencia a la medicina tradicional la vi en mi zona, pero en la figura de las señoras mayores del barrio que habían ganado la confianza de la comunidad. Por eso me ha reverberado un poco el tema y he dicho, bueno, entonces en otros espacios, en otras religiosidades, ¿cómo puede funcionar? Porque tampoco era algo que chocase con la medicina occidental académica, ni tampoco era algo que fuese antirreligioso con lo propio cristiano, sino que había como un sincretismo entre lo cristiano, la medicina académica y la medicina tradicional. Si podías hablarnos un poco sobre estos perfiles. Así, de modo muy breve, porque es un tema en sí mismo ya grande. Bueno, en principio, a ver si entendí bien la pregunta, y por eso me parece que la respuesta no te la voy a poder dar del todo. La forma en la que estas religiones se hacen visibles en el contexto de Canarias no son las mismas que en las que se hacen visibles otras religiones. Hay muchas religiones de origen afrocubano, el Palomonte, la Regla Ocha, Candomblé, Umbanda, muchísimos, y no usan los mismos espacios, no usan los mismos espacios, por ejemplo, que
que estamos acostumbrados a pensar en un templo budista, en una iglesia católica, en un templo ortodoxo, sino que generalmente es una práctica que se hace más bien dentro de sus espacios privados o en espacios públicos sin compartir templo. No son religiones que tengan un templo público donde la gente vaya. De manera que la forma en la que se hacen visibles es a través de anuncios en la televisión, vallas publicitarias, anuncios en la prensa, el boca a boca de los vecinos, y fundan ese prestigio, entiendo que te refieres sobre todo a prestigio, fundan ese prestigio en los resultados que se supone que han tenido sus prácticas y de dónde viene, quiénes han sido sus padrinos y madrinas religiosas. Es muy común que se planteara en un inicio, en los años 90, se les diera como mayor, o se entendiera como mayor prestigio a las personas que estuviesen iniciadas en Venezuela, en Cuba, a los que se fueron iniciando luego en el contexto de Canarias, o personas que eran étnicamente de origen de con esos orígenes por encima de los que ya nacían en Canarias, ¿no? Cosa que con el tiempo ha ido cambiando y muchas personas que son canarias, que se dedican a la práctica de esta religión, plantean que ellos están más cerca de África que las personas de América, y tienen eso que se denomina H, que es como si fuera el poder. Tienen un poder que les viene dado por una cercanía geográfica y una cercanía histórica con el continente africano, que básicamente tienen el mismo prestigio que personas que se hayan iniciado en otros contextos. Entonces, es verdad que no es el mismo boca a boca de que ocurrirían con esas personas en sus contextos de orígenes. Por ejemplo, en Cuba, en Venezuela, ocurriría un poco como las sanadoras, todo el mundo sabe dónde está el babalao, la santera, el santero, el que cura, la gente lo sabe. Cuando vienes a un contexto donde no es tu lugar de origen, pues tienes que recolocarte de otro modo, y tienen pues esos espacios no que para Canarias no son los espacios en los que estamos acostumbrados a entender que se visibiliza la sanación, pero que hoy en día es como, no sé, andar por casa, cualquiera que encienda la tele a determinada hora de la noche, o cualquiera que vea, coja ahora mismo los pocos periódicos que van quedando en los lugares y vamos viendo los anuncios, o eso, que ponen en los coches, en los carteles que hay en los pósters de la luz, en fin, muchas formas para darse a conocer. No, espero haberlo respondido, no lo sé, ¿te respondí? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos hemos, hemos ocupado un rato del tiempo del café. Sigue habiendo café, no se preocupen. Así que vamos a darles un fuerte aplauso y a tomarnos un cafecito.